Grabamos y compartimos pantalla. Ok. Hacia el final de la sesión anterior y por tanto hacia el final del video anterior, les decía, les comentaba que para Alex Grigelmo la información debe estar desprovista de opiniones personales y de juicios de valor. Evidentemente hay personas que no hacen así las cosas, hay personas que no solo informan, sino que también opinan y que también analizan. Eso, desde mi punto de vista, está mal, eso desde mi punto de vista no es lo correcto, no es lo que se tiene que hacer, no es lo que se debe hacer, pero bueno, ellos lo hacen. Y la recomendación que les hacía es que si ustedes quieren hacer lo mismo, si ustedes desean hacer lo mismo, es necesario, en primer lugar, que trabajen en espacios en los que se vaya más allá de la información, trabajen en espacios en los que también se opine, en los que también se analice y es necesario, además, que ustedes se preparen como analistas. Ok, en este momento voy a hacer una pausa, perdón, para aceptar a Yanela, que está en espera. Ok, ya está listo. Aquí está Yanela. Vuelvo a compartir pantalla. Ok, vamos a pasar ahora, perdón, a una siguiente definición de información. ¿Ok? Que es básicamente la reunión de todas las definiciones anteriores. ¿Qué es la información? ¿Y en qué consiste la información? Bueno, la información es reunir datos, eso es básicamente la información, reunir datos que pueden ser actuales o pueden ser anteriores al hecho actual, pueden ser antecedentes. La información también es elaborar y difundir noticias, pero además la información es e implica establecer cursos de acción. ¿Por qué implica establecer cursos de acción? Porque cuando, denme un segundo, que creo que hay algunos problemas por acá. Por favor. Eh, Creo que hay alguien que me está solicitando entrar a la clase. Bien, creo que
Ahí estamos, ya estamos prácticamente todos. Continúo con la clase y continúo compartiendo pantalla. Ustedes, un minuto. Ok, entonces, les decía que luego de haber visto todas las definiciones anteriores sobre información, nosotros podemos resumir que información es básicamente reunir datos, es elaborar y difundir noticias, pero también es establecer cursos de acción. ¿A qué me refiero o a qué nos referimos cuando hablamos de cursos de acción? Pues me refiero o nos referimos a que con la información ustedes pueden hacer girar el curso de la historia, pueden cambiar el curso de los acontecimientos. En Estados Unidos, por ejemplo, hubo un escándalo que se conoció como Watergate. Ese escándalo, al informarse sobre ese escándalo, se cambió el curso de la historia estadounidense a tal punto que obligó a renunciar al presidente Nixon. Obligó al presidente Nixon a renunciar, valga la redundancia, a la presidencia de Estados Unidos. Pero además, si por ejemplo nosotros informamos acerca de un accidente, supongan que ustedes después de todo este confinamiento tienen la posibilidad de volver a la universidad. Tienen que ir a la universidad para recibir una clase de producción de contenidos 2. Y antes de ir a la universidad, ustedes encienden la radio del automóvil. Y en la radio oyen el reporte del tránsito. Y ese reporte les dice que justamente por la vía en la que, por la que ustedes pasan, en la vía por la que ustedes pasan, ha ocurrido un accidente de tránsito. Esa información, pese a ser sencilla, les permite a ustedes tomar vías alternas, tomar otras rutas para evitar el atasco, evitar el accidente y poder llegar a la universidad. Eso es establecer un curso de acción. Entonces, lo repito, la información muchas veces permite cambiar la historia, darle un giro a la historia. Y es por eso que tanto la información como la comunicación son poder. La información es poder y la comunicación es poder. Hasta este punto ha quedado claro lo que es información. Por favor, indíquenmelo por el chat. Gustavo, gracias por responder. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? María André, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda o simplemente estás respondiendo de forma afirmativa? Ok, chévere. Vale, entonces voy a continuar.
Acabamos de precisar lo que es información. Ahora vamos a definir y a precisar lo que es noticia. Fíjense, según la Real Academia, una noticia es una información sobre algo que se considera interesante divulgar. Hace un momento les decía que para ser noticiable, es decir, para poder convertirse en una noticia, la información debe tener carácter público, debe ser de interés público. Por lo tanto, la noticia es un producto elaborado sobre la base de información que es de interés público y que por ser de interés público es interesante divulgar. La Real Academia también define a la noticia como dato o información nuevos. Y esto nos habla de que la noticia debe ser actual. La noticia, para ser noticia, primero que nada, antes que nada, tiene que ser actual. Tiene que hablar sobre datos nuevos, sobre datos vigentes. La Universidad de Oxford define a la noticia como la comunicación o informe que se da acerca de un hecho o suceso reciente. Esta idea va en línea, va en consonancia con lo que les comentaba anteriormente. Una noticia, para ser noticia, tiene que hablar sobre hechos actuales, sobre hechos vigentes, sobre hechos recientes. Por su parte, Alex Grigelmo dice: noticia es todo aquel hecho novedoso que resulte de interés para los lectores a quienes se dirige el diario. Seguimos insistiendo con la vigencia, la actualidad, con lo nuevo. La noticia tiene que ser novedosa. Si un hecho no es novedoso, si un hecho no es nuevo, entonces no es noticia. No es noticia. En primer lugar y por sobre todas las cosas, la noticia es actual, es vigente, es novedosa. Y por supuesto, tiene que ser de interés para el público o, como dice Grigelmo, para los lectores a quienes se dirige el diario. Como ustedes se darán cuenta, Grigelmo habla particularmente de lectores a quienes se dirige el diario y no lo hace por mera casualidad. Lo hace porque Alex Grigelmo trabajó por muchísimos años para el diario El País de España y eso lo convirtió en un referente del periodismo impreso. Es esa la razón por la cual Grigelmo habla de lectores a quienes se dirige el diario. Luego el diario ABC Color, que es un diario paraguayo, nos dice que la noticia es toda información novedosa relatada con objetividad. Entonces ya mezclamos dos cosas. Mezclamos el hecho de que la noticia es novedosa, es actual, pero además se relata con objetividad, es decir, se relata sin involucrar opiniones, sin involucrar juicios de valor. Se trata entonces de contar lo que pasó, simple y llanamente lo que pasó, sin añadirle más cosas. ABC Color también nos dice que para que una información sea considerada noticia, debe reunir necesariamente esas dos características, novedad y objetividad. En ese sentido, no toda información es noticia, pero toda noticia es información. Me voy a detener un momento. No todo lo que llega a sus manos, no toda la información que llega a sus manos es precisamente una noticia. ¿Por qué? Bueno, porque esa información puede no ser verdadera. Si de entrada no es verdadera, entonces no es noticiable, por tanto no se puede convertir en noticia. Esa información que llega a sus manos puede llegar a ustedes contaminada por la visión, por la opinión de alguien más.
Entonces, esa información habría que limpiarla de manera que quede descontaminada de esa opinión, quede descontaminada de la apreciación de alguien más, o habría que desecharla y por tanto no se convierte en noticia. Pero cuando nosotros tenemos una información, la procesamos, hacemos una noticia y luego esa noticia la comunicamos, esa noticia en sí misma se convierte en información. Se convierte en información. Por eso insistimos en que no toda información es noticia, pero toda noticia sí que es información. Voy a pasar a la siguiente lámina para continuar citando al diario ABC Color de Paraguay. Este diario dice que la noticia es la columna vertebral de todo el andamiaje periodístico. Es el leitmotiv de toda la disciplina conocida como periodismo, porque sobre este género, es decir, sobre la noticia, descansa toda la credibilidad que sostiene la vigencia del periodismo como servicio a la comunidad. ¿A qué se refiere esta definición, o más bien este comentario? Se refiere a que la noticia es la génesis del periodismo, es el primero y probablemente hasta el más importante de todos los géneros periodísticos. Más adelante, en el transcurso de la carrera, ustedes escucharán hablar, sobre la reseña, escucharán hablar sobre la crónica, escucharán hablar sobre los editoriales, incluso escucharán hablar sobre diferentes tipos de periodismo. Pero todo eso, la reseña, la crónica, todos los diferentes tipos de periodismo dependen, nacen, tienen su base en la noticia. Y es precisamente por esa razón que en este curso lo primero que vamos a abordar es la noticia. Lo primero que ustedes van a aprender a hacer es cómo escribir una noticia. Una noticia pura y dura, sin mayores elementos, sin mayores aditamentos. Simplemente una noticia. ¿Por qué? Porque esa es la base que les va o que le va a permitir a ustedes construir el resto de las cosas que van a hacer en este camino periodístico, en este mundo del periodismo. Voy a leer el comentario una vez más. La noticia es la columna vertebral, la base, el pilar fundamental del andamiaje periodístico. Es el leitmotiv, es decir, el deber ser de toda la disciplina conocida como periodismo, porque sobre la noticia descansa la credibilidad que sostiene la vigencia del periodismo como servicio a la comunidad. Es decir, es sobre la noticia y particularmente sobre la manera en la que ustedes hagan y comuniquen esa noticia, que ustedes van a poder construir su credibilidad. Y si hay algo importante en el periodismo, en el mundo del periodismo, es la credibilidad. La credibilidad se puede construir durante 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, durante toda una vida, pero es algo que se va en un abrir y cerrar de ojos. Así que si hay algo que ustedes tienen que cuidar es precisamente eso, la credibilidad. Voy a irme hacia el final de este comentario, porque este comentario dice, el periodismo es un servicio a la comunidad, y es que eso es el periodismo. El periodismo no es una carrera o una profesión para hacerse rico. El periodismo no es una carrera o una profesión para hacerse millonario. El periodismo no es una carrera o una profesión para hacerse famoso. El periodismo es un servicio público. Y desde el mismo momento en el que ustedes decidan convertirse en periodistas, a partir de ese momento, a partir de ese instante, ustedes se estarán convirtiendo al mismo tiempo
en servidores públicos. Que no se les olvide, el periodismo es un apostolado, es un servicio a la comunidad. En definitiva, es un servicio público. En función de todas estas definiciones de noticia, ¿a qué conclusión podemos llegar? Que la noticia es un género informativo, es el primero y probablemente el más importante de todos los géneros informativos. Luego, la noticia trabaja sobre la base, se alimenta de sucesos atípicos, sucesos novedosos, actuales, sucesos que tienen interés público. Y la noticia, además, es o pretende ser objetiva. ¿Cuáles son las características de la noticia? Según Alex Grigelmo, la noticia en un estado puro viene dada por un acontecimiento sorprendente. Entonces, lo primero que tiene que tener una noticia es que debe hablar sobre un suceso, sobre un hecho que sea sorprendente, estremecedor, paradójico, trascendental y sobre todo reciente. Por ejemplo, ¿por qué el tiroteo, la rivalidad entre bandas en el barrio de Petare es noticia? Porque lo que se vive allí en Petare, estoy seguro que ustedes están al tanto, es prácticamente una guerra. Es prácticamente una guerra. Los que tenemos la oportunidad de estar muy cerca del barrio, que hemos escuchado los disparos, las detonaciones, hemos podido vivir, percibir de cerca la potencia de esos disparos, pero sobre todo sentir el peligro. Eso no es habitual, eso no es normal. Por lo tanto, es sorprendente, es algo que nos estremece, es algo que trasciende, pero además es algo actual. Entonces, las primeras características de la noticia son que trabajan con hechos o que trabaja con hechos sorprendentes, estremecedores, paradójicos, trascendentales y sobre todo recientes. Otras características de la noticia. La noticia es veraz, es decir, trabaja con hechos verídicos, relata hechos verídicos y verificables, es decir, usted puede comprobar que lo que se está diciendo es verdad. Luego, la noticia es o pretende ser objetiva. En una noticia, como ya he repetido, no hay opiniones ni juicios de valor. La noticia es clara, debe exponer los sucesos de manera ordenada y lógica, de manera que cualquier persona que lea la noticia, que la vea en la pantalla de algún canal de televisión o que la escuche por radio, pueda entender la noticia. Un buen periodista será aquel que tiene la capacidad de plantear la noticia de tal manera que la puede entender doña Petra en el escalón 57 del barrio La Bombilla de Petare, pero también la puede entender don Julio Aristizábal, el ingeniero que vive, por ejemplo, en Prados del Este o en el Cafetal. Insisto, la noticia es clara, expone los sucesos de manera ordenada y el paso primero, el después y qué sucedió luego. Otra característica de la noticia es breve. La noticia no es un cuento, la noticia no es una novela, la noticia es breve. Usted tiene que contar o lograr contar en el menor espacio posible, con la menor cantidad de palabras posibles o en el menor periodo de tiempo posible lo que sucedió. Y eso les obliga o los obliga a contar única y exclusivamente los datos relevantes. La noticia además despierta el interés humano, genera reacciones en la audiencia, genera reacciones de sorpresa, genera reacciones de impacto, genera reacciones de dolor, de tristeza, de alegría. Si usted, como comunicador, pero sobre todo como periodista, no logra impactar a su audiencia y no logra mover a esa audiencia y generar una reacción en esa audiencia, usted fracasó
como comunicador y como periodista. Hasta acá nuestra clase del día de hoy. Para la próxima semana estaremos viendo más del estilo informativo, así que yo me voy a despedir. En primer lugar, voy a dejar de grabar esta videollamada, voy a dejar de compartir pantalla y de grabar esta videollamada, luego me voy a despedir de cada